El arquitecto Federico García Zúñiga, él es arquitecto egresado en la Universidad de La Plata, ejecutivo en Desarrollo Inmobiliario de la Universidad de Palermo, profesor adjunto en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo y además es máster en Tecnología de la Arquitectura en la Facultad de Diseño y Arte de la Universidad de Asunción en Paraguay. Aparte también es presidente de una consultora de Franklin. Arquitecto García Zúñiga, buenas tardes, gracias. Mabel Traver aquí desde la RZ. ¿Qué tal, Mabel? Buenas tardes. Bueno, yo estaba haciendo más o menos un planteo recién sobre lo que está relacionado con la eficiencia energética. ¿Qué tengo que tener en cuenta cuando se lleva adelante la construcción de una, no sé, de una vivienda o de un edificio, de lo que fuere? Mire, normalmente lo principal es ordenar las prioridades en cuanto a obtener eficiencia energética en las construcciones. Sí. Usted bien decía que hay que tener en cuenta, por supuesto, las orientaciones, de dónde viene el sol, cuáles son los vientos dominantes, etcétera, para ubicar las viviendas, pero eso en teoría es muy interesante. Ahora, en la realidad de nuestras ciudades, el lote donde nos toque trabajar, donde nos toque construir nuestra vivienda, va a estar un poco determinado y tendremos que adaptarnos. Uh-huh. Y si bien eso es un elemento importante, hay un elemento que es la principal estrategia que tiene en las construcciones para poder generar no solamente un ahorro energético, sino también mejoras en la salud y colaborar incluso con el medio ambiente a partir de generar menos gases de efecto invernadero, que es la utilización de la aislación térmica eficiente. ¿Cómo es eso, arquitecto? Imaginémonos que, no sé, nos vamos de camping y tenemos que conservar nuestros alimentos, probablemente nos los llevemos adentro de una caja de cartón. No. Seguramente utilizaremos una conservadora. Uh-huh. Y básicamente esas conservadoras en sus paredes, para permitir conservar la temperatura de esos alimentos, ya sea calor o frío, porque también depende de la época del año, es fundamental la utilización de esos elementos aislantes. Y básicamente es lo que un poco desde ANDIMA, que es la Asociación Nacional de Industrias de Materiales Aislantes de Argentina, es que se promueve activamente la utilización de los sistemas de aislación térmica eficiente en las construcciones para precisamente poder generar un ahorro energético en las mismas. Ajá. Por ejemplo, ¿cuáles son los materiales aislantes más característicos? En nuestro país los materiales aislantes más utilizados son el EPS, poliestireno expandido, que por ahí Ajá. lo conocemos más naturalmente como telgopor en algunos ámbitos. Perfecto. La lana de vidrio y el poliuretano, que son básicamente los tres materiales que esta asociación representa a nivel nacional. Si bien existen otros tipos de materiales, por la escala de fabricación o por las características y certificaciones que tiene, no son representativos en nuestro mercado. Uh-huh. ¿Estos materiales se utilizan, por ejemplo, para lo que son las construcciones programadas o por ahí con perfiles determinados para hacer la instalación o el armado de viviendas y demás, o no tiene nada que ver esto? No, digamos, por ahí hay un poco por ahí la gente piensa que esto tiene que ver con algún sistema de construcción en particular o con alguna metodología. O por eso pregunto. Pero claro. no es necesariamente así, digamos, se puede utilizar en cualquier tipo de construcción. Uh-huh. Uno puede definir dónde colocar el material aislante, ya sea por el exterior de los muros o en el interior de los mismos, o hacia en el medio de dos capas, por ejemplo, de mampuestos o de ladrillos, se puede utilizar, y lo mismo en las cubiertas. No es que esté relacionado con un sistema constructivo en particular, sino que puede ser aplicable a cualquier tipo de construcción. Y por supuesto que al aplicar estos sistemas que lentamente se están empezando a utilizar en nuestro país, sobre todo por la aplicación de ciertas leyes a nivel de la provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ciudad de Rosario, la Ciudad de Neuquén, empieza a promoverse, a difundirse, a aplicarse cada vez más, tanto en los jóvenes arquitectos que ya empiezan a integrar estos sistemas en sus estudios, como los nuevos profesionales, como profesionales ya con más desarrollo que han empezado a integrar estos sistemas que permiten generar importantes ahorros energéticos en las construcciones. Bueno, mire, a ver, justamente cuando usted está haciendo el planteo, o sea, a mí me viene a la cabeza lo que son un montón de armados. Yo le iba a preguntar si esto ya se está implementando y usted ya me lo acaba de responder sin que lo planteáramos, pero le cuento un detalle. O sea, yo soy, originariamente yo vengo de Tierra del Fuego, ¿no? Sí. Entonces, durante muchísimo tiempo, la construcción
la construcción de las viviendas de material, hechas con los bloques, esos bloques grandotes cuadrados con un hueco, que cuando uno se pone a pensar, primero el ancho que tienen, después, calefaccionar una vivienda con esas características realmente es muy complicado. Más que complicado, o sea, demanda mucho consumo de energía. Por supuesto, porque es como, volviendo un poco a la analogía con la conservadora en el camping, de alguna manera usted estaba haciendo una vivienda con muy poca aislación, prácticamente una caja de cartón en el medio de un clima muy hostil. Un clima que es muy frío, que la mayor parte del año es muy frío. Sí, tal cual. Por lo tanto, digamos, está todo basado en la utilización de un montón de energía, y si uno lo pudiera ver desde afuera de las construcciones, y hoy existen sistemas para verificar esto, como son las cámaras termográficas, usted podría ver cómo toda esa energía que estaba utilizando la vivienda se estaba perdiendo la gran mayoría por las paredes y por el techo. Claro. Precisamente por no tener una vivienda lo suficientemente aislada como para que es con un poquito de energía nada más, se pudiera calefaccionar y que esa temperatura pueda durar durante casi todo el día. Y dígame, ¿qué función cumplen o si son o no recomendables, por ejemplo, ahora que se usa tanto y que se ha empezado a hacer tanto lo que son esos edificios o esos lugares de oficina tan vidriados? ¿Eso sirve? Y, digamos, la estrategia de aislar un edificio es mucho más sencilla y mucho más económica a través de la aislación térmica eficiente. Para tener un orden de magnitud, las carpinterías de un edificio de ese tipo puede llegar a ser entre el 15 y el 20% del costo total del edificio. Ahora, si nosotros estamos teniendo una relación menor de vidrio con respecto a muros opacos, o sea, de cerramientos opacos, la utilización de la aislación térmica eficiente puede representar apenas un 1,5% del costo de la construcción. O sea, es 10 veces, en un orden de magnitud de 10 veces más barato y logrando incluso muchos mejores resultados, porque para poder lograr, usted se imaginará que para poder aislar con un vidrio la temperatura exterior o conservar la temperatura interior, son vidrios mucho más caros, que requieren cámaras de aire, que requieren gases especiales en su interior, que incluso a veces triples vidriados herméticos. Bueno, son distintas soluciones que son bastante más costosas que la resolución de la aislación térmica a partir de la mejora de los cerramientos opacos. A ver, usted me decía que desde hace un tiempo se ha comenzado a implementar. ¿Hay leyes que lo regulan? ¿Cómo se maneja eso dentro de lo que es? No sé, me imagino que tiene que haber una asociación como para poder establecer cuáles son los parámetros aceptables, ¿o no? Sí, tengamos en cuenta que, digamos, los niveles de exigencia que tenemos hoy en nuestro país equivalen a lo que se exigía en los países de Europa a mediados y fines de los años 70. Sí. O sea que, digamos, todavía tenemos mucho por recorrer en ese sentido. Sí. Claro. Las leyes están vigentes ya desde hace algunos años, desde el año 2010, la primera ley que se reglamentó a través del decreto 1030, que es la 13059 de la provincia de Buenos Aires, y más adelante la ciudad de Rosario, la ciudad de Buenos Aires, la ciudad de Neuquén empezaron a incorporar leyes similares, que lo que en definitiva marcan es la aplicación de una serie de normas IRAM que garantizan un cierto nivel de aislación térmica en las construcciones, que es el que se denomina el nivel B de la norma 11.605, que actualmente, en lo que tiene que ver con toda la vivienda de orden público que está llevada adelante por el Ministerio del Interior a través de su Secretaría de Vivienda, ya es exigible en todas las construcciones de ese tipo. Ajá. Ahora, supongamos que yo voy a construir una vivienda, entonces me tengo que adecuar a lo que son, por supuesto, las normativas vigentes. ¿Se hacen los controles al respecto? Los controles se hacen en algunos municipios. Tengamos en cuenta que todo lo que es el control del poder, por lo que se denomina el poder de policía de la construcción, está en manos de los municipios, a través de sus direcciones de obras particulares o las direcciones de obras públicas. Eso se va incorporando lentamente. Los profesionales muchas veces promueven y se adelantan incluso hasta a los propios municipios. En otros casos hay municipios que empiezan a exigirlo, pero todavía eso es algo que está incipiente en cuanto a su aplicación. Muchas veces se aplica porque hay una preocupación en el profesional en cuanto al medio ambiente, a la sustentabilidad en la construcción. En otros casos porque los clientes son los que piden eso. Por un lado, los clientes privados, en cuanto a, sabemos lo que han subido las tarifas en estos últimos tiempos. Sí.
Por lo tanto, cualquier estrategia que nosotros podamos hacer en cuanto al ahorro energético es muy importante. Y en ese sentido, vale destacar que muchas veces en los medios se habla mucho de otros sistemas de ahorro energético, que por supuesto que son complementarios, pero sus niveles de mejora en el consumo de las viviendas es muy menor comparado con la aislación térmica. Para tener un orden de magnitud, muchas veces se habla de los electrodomésticos etiquetados, que son más eficientes, y eso es así, pero podemos llegar a lograr entre un 7, 8, un 9% de ahorro en el consumo de una vivienda. Lo mismo se habla mucho de los calefones solares, es decir, utilizar sistemas de calentamiento de agua a partir de la utilización de la energía solar. Eso puede llegar a tener un 15, un 18% de ahorro en lo que se llama el agua caliente sanitaria, el consumo de agua caliente sanitaria en una vivienda. Ahora, con la aislación térmica, que es un elemento que nosotros colocamos por única vez en nuestras construcciones, en el momento, digamos, de erigirlas, de construirlas, es un elemento que dura para toda la vida y que puede generar ahorros de más del 35% del total de la vivienda, y en el rubro específico de luz y gas hasta un 70% en las facturas respectivas. Por lo tanto, es una estrategia que es muy sencilla de utilizar, es muy económica, están las leyes disponibles para poder aplicarla, el Estado Nacional ya lo exige en lo que tiene que ver con la vivienda pública, y bueno, lentamente los privados van a veces por el lado de la demanda de los clientes, del usuario final, en otros casos por los profesionales que se van adaptando a las nuevas formas de aplicación. Creo que es una estrategia fundamental para un país en cuanto a reducir la demanda de energía, que más de un tercio de la energía de un país es consumida por las construcciones. Por lo tanto, el impacto que tiene esto es muy importante. Ahora, arquitecto, vayamos, por ejemplo, lo que es, o sea, yo vivo en una propiedad, o sea, estoy en una vivienda que fue construida hace un montón de años y tiene ciertas y determinadas características. ¿Qué puedo hacer para que se pueda maximizar todo lo que es el ahorro de la energía, o por ahí que no se derroche algo? ¿Cuáles son los datos? Porque una cosa está pensando en lo que yo voy a construir y otra cosa es lo que ya está en circulación, ¿no? Bueno, volviendo un poco al ejemplo que hablábamos de los años 70 en Europa, precisamente cualquiera que conozca Europa reconoce, digamos, su patrimonio, sus construcciones, la antigüedad de las mismas. Sí. Tuvieron que adaptar toda esa construcción a esas nuevas normativas. O sea, hoy uno puede caminar por cualquier ciudad europea y por más que usted esté viendo edificios patrimoniales, esos edificios internamente o externamente en algunos casos han sido rehabilitados energéticamente, como se denomina esa acción, o retrofitting, como lo denominan en los países sajones, que es actualizar las características técnicas de la construcción a los nuevos parámetros de sustentabilidad y eficiencia energética. Ajá. Entonces, es posible utilizar la aislación térmica eficiente en construcciones que no son nuevas, que son existentes, y de hecho es el gran desafío, porque por supuesto que la cantidad de construcciones existentes es mucho mayor a la cantidad de construcciones que se realizan año a año. Claro. Si bien nuestro país tiene un déficit muy importante de vivienda, del orden de los 3,5 millones de viviendas, son casi 14 millones las viviendas existentes. Por lo tanto, en general, en los países de Europa, que es donde más se han aplicado estas técnicas, sobre todo teniendo en cuenta la construcción existente, se ha determinado que es una de las principales actividades a prever en los momentos de baja de la actividad de la construcción, para poder de alguna manera planchar esos ciclos. Digamos, sabemos que la industria de la construcción es lo que se denomina fuertemente procíclica, es decir, crece mucho cuando crece la economía, pero a su vez disminuye muchísimo más cuando la economía cae. Por lo tanto, en esos países se ha determinado que los momentos de baja de la actividad de la construcción, promover, no solamente a partir del Estado, sino también de bancos, de las empresas prestadoras de servicios y de distintos organismos, promover la rehabilitación energética de viviendas existentes para adaptarlas a las nuevas normativas y de esa manera colaborar aún más en el ahorro energético en un país. A ver, a lo mejor es una locura lo que voy a preguntar, pero no es porque esté en un desvarío ni cosa por el estilo, pero ¿se puede hacer como un revestimiento de un edificio para tornarlo más aislado? Sí, exactamente. Es una de las alternativas, que es lo que se denomina, en inglés se denomina AVE, que o en los países de habla hispana a veces se denomina SATE, que son sistemas de aislamiento térmico por el exterior,
y que permiten precisamente, aplicando una capa de material aislante eficiente del lado exterior del edificio y después una serie de procesos que pueden ser en seco o a través de sistemas húmedos, hay distintas variantes, generar realmente la capa de protección, esa capa de esa tercer piel que necesitaría nuestra vivienda para cubrirse de la intemperie, sí. y de esa manera poder mejorar en forma muy importante el nivel de aislamiento y por lo tanto el nivel de ahorro energético. Claro, haría como la función en un ser humano de un buzo térmico, digamos, una cosa por el estilo. Claro. Sí, nosotros un poco hablamos de la primer piel como la piel del ser humano, sí. Luego una segunda piel que sería nuestra ropa, bueno, la vivienda de alguna manera es nuestra tercera piel. Claro. Así como nuestra cuarta piel es la ciudad, donde también hay un montón de estrategias para mejorarla desde el punto de vista sustentable. En la vivienda, esa tercera piel la podemos aplicar ya sea por el lado exterior, por el lado interior, dentro del propio muro, dependiendo del sistema constructivo, pero son todas alternativas posibles y que ya han sido utilizadas en muchos lugares y también en nuestro país, porque no es que acá no haya nada aislado, sino que hay algunos ejemplos interesantes y en algunos casos porque son empresas que promueven la sustentabilidad o porque son empresas que a partir de requerimientos de sus casas matrices les requieren algún tipo de certificación energética, normativas del tipo LEED o similares que incluyen una simulación energética del edificio para poder mejorarlo y compararlo con un edificio tipo, y la aislación térmica eficiente es una de las principales estrategias a la hora de ahorrar energía en un edificio. ¿Es muy costoso llevar adelante lo que es un aislamiento de un edificio que ya está construido? Depende de las características, pero es obviamente más costoso que si uno lo aplicara de cero. Claro, por eso, digamos, sí. Siempre desde Andima lo que proponemos es que todo lo que se vaya construyendo ya incorpore estos sistemas, porque por supuesto que es sensiblemente más caro aplicarlo una vez que la vivienda está construida. Sí. No solamente por ahí puede haber un sobrecosto desde el punto de vista de la construcción, pero también es como cuando hablamos de sustentabilidad, esta idea del triple resultado ambiental, económico y social. Desde el punto de vista social, las personas que están dentro también por ahí implica o que tengan que salir de sus casas o tengan que dejarla por un tiempo, entonces dependiendo de la solución que se utilice, por supuesto que siempre es recomendable tratar de hacerlo al inicio sobre todo del proyecto, no solamente de la construcción. Fantástico, no, la verdad, arquitecto, que hay un montón de cosas para hablar y me encantaría, bueno, entre otros temas, lo mismo que usted estaba planteando para otras entrevistas, que además sé que tiene compromisos ahora inmediatamente, poder entender cómo es la parte de la sustentabilidad con el ahorro energético dentro de lo que es el diagrama de una sociedad, básicamente, ¿no? De lo que es el mismo armado. O sea, todas esas cosas como para poder aplicarlas y para tenerlas en cuenta, porque a veces uno cree que está haciendo las cosas bien y a lo mejor de la misma manera las puede hacer, o sea, al mismo tiempo y consiguiendo los mismos resultados, lo puede hacer de una manera diferente y mucho más efectiva, ¿no? Sí, yo creo que, digamos, un poco la función de estas asociaciones que digamos, lo que tratan de transmitir es un concepto y una idea, en este caso, de aislación térmica eficiente. En otras industrias por ahí está más avanzado, o sea, hoy nadie pensaría tener un motor comprarse un auto con un motor de 5 litros, lentamente los autos van siendo híbridos, eléctricos, el gasoil empieza a dejarse de lado, los combustibles fósiles, bueno, esa evolución que por ahí otras industrias tienen, en el caso de la industria de la construcción, que tiene tanto peso en el consumo de energía de un país, creemos que es muy importante concientizar sobre estas cuestiones. Bueno, me parece sensacional, arquitecto. Yo le agradezco infinitamente por este diálogo que tuvimos y insisto, si no le molesta lo volveremos a convocar. No, por favor, Anabel, gracias por llamarme. No, un placer, hasta luego. Buenas tardes, chao. Adiós. Era el arquitecto Federico García Zúñiga hablando con nosotros respecto de lo que significa el ahorro y la eficiencia energética.